Sí. Bien, saludos queridos patitos, estamos con Gustavo y Mosé, con dos amigos que ya he tenido la oportunidad de hablar en conversatorio, en este momento tan complicado, pero cuando no es la vida complicada, por lo que ante las vicisitudes en Líbano, Irán, Siria, Israel, eh, que son elementos que seguro que saldrán, porque los vínculos son realmente existentes, más allá de los beepers, más allá de los celulares, más allá de los walkie-talkies. eh, Ahí está el problema y, ante todo, gracias a los dos. Por favor, un gusto. Gracias a ti, Juan Carlos, por esta convocatoria y encantado de compartirla también con Gustavo en esta oportunidad. Decía que quisiera compartir mi vivencia en este momento acá en Israel a raíz de las heridas que sufrí el 7 de octubre último durante la invasión del Hamas y la Jihad islámica en Israel y concretamente en mi kibutz a raíz de resultar gravemente herido. En este momento no me encuentro físicamente en el kibutz y me estoy recuperando en un centro de recuperación en el centro del país. Entonces, el centro del país significa relativamente próximo al norte, a la zona de Haifa, que en este momento está siendo acosada, amenazada por la cohetería del Hezbollah. Entonces, lo que hasta hace un tiempo parecía algo realmente inconcebible, y es que decenas de miles de ciudadanos de Israel estuvieron bombardeados todo este año en la zona norte, y ahora en estos precisos momentos la sombra del terror acosa a Haifa, que es en realidad de alguna manera la capital del distrito septentrional de Israel. Ahora, si esto sigue descendiendo, o sea, si el alcance de los lanzamientos del Hezbollah desde el Líbano hacia Israel se extiende aún más, es probable que llegue también al centro, porque nosotros no estamos muy lejos de Haifa, y en ese caso quizás reciba algún tipo de alerta como para abandonar lamentablemente el conversatorio que vamos a tener para acudir al refugio próximo. Yo me sonrío con una sonrisa de tristeza, porque de alguna manera esto me trae a la memoria lo que fue mi vivencia hace un año, pero que ilustra de algún modo también algo más allá de mi vivencia personal, y es el drama que se está viviendo en este momento en el Estado de Israel. Yo solo lo que puedo decir es que cada conversatorio que he tenido contigo, Mosé, ha estado con las dificultades propias de lanzamientos antes de Hamas o ahora de Hezbollah, y es algo que por el bien de todos debería poder acabar en algún momento, y que ese problema, esa amenaza, fuera algo del pasado. Pero bueno, ciertamente seguro que desde Uruguay Gustavo tiene una posición también con un canal de YouTube con unos vídeos bien interesantes. Aprovecho la ocasión para que la gente vaya, se suscriba y vea los vídeos y comente, por supuesto. Sí, primero, mi total solidaridad con Mouget. Los dos fuimos educados en un mismo centro, él no sé en qué parte de Argentina, si fue en Buenos Aires, yo en Montevideo, un movimiento que se llama Ayomer Atzair, que es muy lindo tomarse un minuto para hablar de ese movimiento, que significa el joven guardián, y fue el primer movimiento
para que todos entiendan, Scout, el primer movimiento juvenil fundado por jóvenes, a diferencia de todo el resto de los movimientos juveniles que fueron formados por partidos políticos para atraer a los jóvenes. Esto es exactamente al revés. Es un grupo que además lideró el levantamiento del gueto de Varsovia, y es algo que siempre nos pone muy orgullosos como judíos. Y bueno, los kibutzim, muchos de Ayomar, fueron los atacados el 7 de octubre, un movimiento que toda la vida ha pregonado la paz y los dos estados. Bueno, fueron las primeras víctimas del terrorismo de Hamás, lo que demuestra que ni Hamás ni Hezbollah desean de que exista el Estado de Israel, y a mí me duele mucho cuando se lo acusa internacionalmente a Israel de genocidio, cuando en realidad lo que se debería de reconocer es que desde su fundación Israel está siendo sometido a un genocidio que por suerte no han podido llevar a cabo, porque Israel ha podido increíblemente ganar todas las guerras enfrentándose a ejércitos 10 veces mayores. Efectivamente, se me ocurre que nuestro encuentro entonces de esta tarde, esta noche, lleva el signo de los dramáticos momentos que se están viviendo en el Oriente Medio, pero a su vez me mueve a una reflexión, porque creo que lo que está sucediendo ahora supera los ribetes de lo que Juan Carlos comentaba al principio, que es un abordaje a la actualidad de lo que está pasando. A mí me da la sensación de que estamos viviendo momentos históricos que nosotros en esta circunstancia todavía no alcanzamos a percibir cuál es su envergadura. Y recién cuando años adelante, quizás otras generaciones escriban en algún momento, rememoren lo que pasó acá, se pueda realmente apreciar la dimensión de lo que ha sucedido acá en los últimos días. Digamos, lo que pasó con los así llamados localizadores, los aparatos de mensaje telefónico, los beepers en el Líbano. Es algo que trasciende inclusive, digamos, ya no es una historia de detectives, es algo que tiene una incidencia mucho mayor. Pero yo me quisiera detener en algo que recién Gustavo mencionaba y que tiene que ver con esta caracterización de Israel como Estado genocida o como Estado terrorista. Que esta caracterización, más allá de ser falsa y malintencionada, en realidad tiene un objetivo claro, que es omitir quién es el genocida real y quién es el terrorista. Hasta tal punto, fíjense ustedes, que hay medios de prensa internacionales, inclusive, corríjanme si me equivoco, pero me parece que inclusive la BBC de Londres se abstiene de consignar al Hamas como organización terrorista. Entonces, como que se le da de antemano una legitimidad y una simetría en lo que sucede en este momento en Israel, que se está enfrentando con una organización terrorista alimentada por la República Islámica del Irán, que es tanto el Hamas como la Jihad Islámica, y en el norte con Hezbollah, que Hezbollah es un estado dentro del estado. En realidad, ahora ustedes saben de que en unos días más ya se va a cumplir un mes
un año ya de aquel fatal 7 de octubre del 2023, en el cual nosotros en el sur fuimos atacados y paralelamente comenzó el ataque del Hezbollah. Ahora, más allá de si lo catalogan o no como terrorista, entonces muy pocos en el mundo, en los medios internacionales, en las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del mundo, define la responsabilidad, por ejemplo, que tiene el Líbano como país supuestamente soberano en relación a los bombardeos, a este ataque permanente sufrido por el norte de Israel. Les quisiera compartir con ustedes cuál es también mi expectativa de algún modo en el encuentro que tenemos en esta oportunidad, porque creo que uno de los protagonistas del conflicto, que es un protagonista en realidad muy ruidoso, pero que también de alguna manera se lo margina o se omite su responsabilidad en todo esto, es Turquía. Ahora, Turquía que públicamente, ¿no es cierto?, apoya al Hamas y lo que está pasando ahora desde el Líbano contra Israel. Ahora, Turquía no está adherida a la Organización del Atlántico Norte. ¿Cómo ustedes explican este tipo de incógnita, de contradicción? Porque creo que de alguna manera esto nos ilustra toda esta confusión que existe a nivel internacional en cuanto a lo que está pasando ahora aquí. Bien, con respecto a la BBC de Londres, es así como lo decís. Hay un estudio que se publicó a principios de septiembre, que incluía hasta el mes de agosto, en el cual se demuestra que hay 1.550 informes que salieron al aire por la BBC de Londres, que no son informes, son propaganda pro-terrorista. Eso para aclarar sobre la BBC de Londres, que le debe de pisar los talones la radio y televisión española, y enseguida no sé cómo se llama la radio y televisión francesa, se me fue ahora el RTF, creo. RTF. Es realmente vergonzoso. Pero con respecto a Turquía, yo soy de los que está convencido que Turquía está en la OTAN porque la OTAN lo prefiere dentro y no fuera como enemigo. Creo que es la única razón por la que está en la OTAN. Pero habréis escuchado de que Turquía se quiere adherir ahora, creo que se llama el Centro de Cooperación de Shanghái o algo por el estilo, que en realidad es, digamos, una alternativa china a la OTAN. O sea que en realidad juega a dos puntas. Por una parte, digamos así, trata de apegarse al occidente, y por otra parte golpea con otra intención opuesta. Sí, hay quien dice que también se quieren meter en los BRICS, que es como el Club Friars. Hay tan diversidad de socios que hay dictaduras, hay democracias, hay países con un afán exportador, hay países más cerrados. Es tal la diversidad que no hay ningún tipo de... Hasta el punto de que políticamente la Argentina de Cristina y de Alberto se iban a unir, cambió el gobierno, entra Milei y dicen que ya no entran. Hasta ese punto de ausencia de coherencia y de políticas de Estado. Estas integraciones internacionales deberían de tener detrás un soporte multipartidista para que, aunque cambie el gobierno, pues la cosa fuera hacia adelante. Pero Líbano es un país que no existe.
Se hace el chiste de que el ejército libanés son las terceras fuerzas militares del país, después del Hezbollah y de las milicias cristianas. Y los cristianos también serían motivo para comer aparte, porque son el 48% de la población, pero políticamente no son el 48% de la toma de decisiones. Llevamos 2 años sin tener en el Líbano un jefe de Estado, porque son incapaces de tomarlo. El jefe del Parlamento debe tener como 90 años y lleva prácticamente los últimos 30 siendo el portavoz, porque no son capaces de llegar a un acuerdo para sustituirlo. Es un país destrozado por la historia, lo sabéis perfectamente, desde el 48, pasando por las guerras de Líbano, cuando era la Suiza de Oriente Medio, el París de Oriente Medio era Beirut, la OLP, la influencia que tuvo en los 70 en destruir el país, pero bueno, esto seguro que lo sabéis perfectamente y lo podéis explicar mejor que yo. Pero históricamente Francia tenía una incidencia importantísima en la constitución del Líbano como Estado soberano. ¿Y qué piensan ustedes de la influencia parisina hoy día en lo que está pasando con Líbano? Porque probablemente podría ser una influencia moderadora, teniendo en cuenta la histórica relación entre París y el sector maronita cristiano, y lo que está sucediendo ahora es al revés. Pareciera que Francia en realidad trata de buscar algún tipo de alianza o de comprensión o de aproximación justamente con Hezbollah. Yo eso puedo dar una anécdota. Cuando explotó el puerto de Beirut, que parecía casi una termobárica, inmediatamente inferior a una bomba nuclear, y decía, no, esto es para agricultura. Sí, para agricultura y de hacer abono a los judíos de Israel, claro, para ese tipo de agricultura. Pues pareció, por la presencia de Macron, que se personó en Beirut, como si en Argentina hubiera habido un problema de una presa que se ha roto en Bariloche, y se presenta el presidente de Argentina allí a decir, aquí está el esfuerzo federal, vamos a hacer lo que podamos, y luego eso se ha evaporado. Francia parece que ahora no tiene nada que ver, que da unos consejos desde lejos. Ya estaba la UNIFIL allí supuestamente para cumplir la resolución 1701, que parece que Israel es la única que quiere cumplirla, cuando dicen luego que Israel es la que incumple resoluciones del Consejo de Seguridad, con lo cual es vidrioso ese papel de Francia como antigua potencia, pero también los británicos en el 43 le quitaron de en medio. Eso es una memoria que tiene De Gaulle escrita perfectamente, como no les dejaron volver a retomar porque Siria y Líbano estaba del lado de Vichy, y cuando Darlan muere, todo aquello que sucede en el 43-44, los británicos y los estadounidenses por encima son los que dicen, no, antes vamos a darles la independencia, quizá un poco deprisa y corriendo, quizá lo hicieron demasiado poco fino, y luego de remate, cuando Israel nace, porque tiene derecho a nacer, hay éxodo de algunos, porque es una guerra, y en las guerras hay gente que se va, hay gente que se queda, y desbalancea el campo demográfico del Líbano, con lo cual el papel de Francia pues podría ser importante. Por ejemplo, Portugal tuvo un papel en la descolonización de Timor Oriental, a pesar de que habían pasado pues casi 25 años desde que se fueron. Bueno, Gustavo, dale al asunto. Lo que pasa es que es muy difícil hablar de Francia, que es un país que tampoco se sabe mucho para dónde va a ir. A veces dentro de lo que es Europa aparece un mono con ametralladora porque no sabes para dónde va a apuntar. Es algo casi histórico de los franceses. Y el Líbano como tal no es un país, es como si fuera un barrio de México que, esto lo digo con todo respeto, como si fuera un gran barrio de México que está siendo disputado
por bandas de narcotraficantes, en este caso terroristas de diferentes ideologías religiosas o de una misma ideología religiosa pero con diferentes visiones. Entonces la forma de arreglar los asuntos de ellos es matándose, y los cristianos del Líbano, que realmente no entiendo para qué lado van. Yo creo que Israel podría ser un gran libertador del Líbano para que vuelva a ser un gran país. Sin embargo, parecería que los cristianos y que el ejército del Líbano estaría dispuesto a luchar junto a Hezbollah, o a lo que quedaría de Hezbollah en estos momentos, que es un líder religioso y después todos hombres de una tercera línea de mando hacia abajo, porque el poder de Hezbollah quedó totalmente desmantelado, ¿no? La desorganización que deben de tener hoy en día no la debe tener ningún otro grupo en el mundo. Y es muy interesante una noticia que no sé si es real, no sé si es falsa, y si es real y se filtró a propósito, ¿no? Que sería que el plan de los Vipers fue de una mujer soldado de menos de 30 años, lo cual para Hezbollah sería como un golpe de knockout, porque un boxeador de 100 kilos, si pierde contra otro boxeador de 100 kilos, y bueno, está bien, pero para ellos, que son todos machos alfa, recibir este golpe de una mujercita de menos de 30 años es totalmente ofensivo para ellos. Entonces deben de estar sintiéndose como cucarachas. Pero respecto a lo que contabas recién en cuanto a la minoría cristiana, quizás esa supuesta adhesión a las políticas del Hezbollah es simplemente una cuestión de miedo al ser las próximas víctimas de un genocidio. Yo creo que justamente en la conversación anterior que ustedes mantenían sobre temas del Medio Oriente, señalaste, Gustavo, el drama de los cristianos en Gaza. O sea, la presencia cristiana en Gaza fue aplastada por el Islam radical. Entonces acá nos encontramos con un problema que no es solamente en Gaza, se vive, bueno, ahora se está viviendo en forma muy dramática en el Líbano, pero esto también nos tiene que llevar quizás a una pregunta todavía mucho más fuerte, más intensa, que tiene que ver con Europa, y es cuál va a ser la impronta de una presencia musulmana radical en relación a la sociedad en la cual viven. Esto es un problema, esto ya se está viendo, y mi preocupación tiene que ver no tanto con este Islam radical allí instalado, sino con la actitud de los partidos políticos, de organizaciones civiles, de una supuesta tolerancia que se traduce justamente en, bueno, ya no se trata solamente, digamos, de una hostilidad o un odio hacia el Estado, de un deseo de exterminio del Estado de Israel, sino en actitudes de franco antisemitismo. Y yo lo veo como un problema que, más allá que cómo pueda esto afectar a Israel o a las comunidades judías residentes en Europa o inclusive en Estados Unidos, me parece que tiene que ser una preocupación de la sociedad civil de cada uno de estos países, porque si este tipo de presencia o de falta de tolerancia, de actitudes de hostilidad,
por parte del Islam radical fuera del Medio Oriente, hablo fuera del Medio Oriente, se hace cada vez más extenso y más intenso, entonces el problema es ya de los países en los cuales estos islamistas residen. A mí lo que me preocupa de Europa es que quienes se han dado cuenta de esto de una forma muy clara son los partidos de derecha y de derecha hacia la derecha. El centro está como que en esa posición, siempre tratando de mantener un equilibrio, que no lo veo mal, y la izquierda está cegada totalmente, como que todo lo que es revolución le sirve, y si en Irán hay una revolución, somos revolucionarios, y no se razona que la revolución que hay en Irán es una revolución islámica, teológica, no se razona de que la diferencia entre el terrorismo y un país democrático con 3 poderes separados, ¿me explico? La izquierda eso no lo nota, ni en América ni en Europa, y ahora parece ser que en Estados Unidos tampoco. En Estados Unidos, cada vez la brecha entre demócratas y republicanos es inmensa. A mí me pasó algo que cuando lo vi no lo podía creer. Hace muchos años en Uruguay había un candidato a presidente que era de una extrema derecha, y su eslogan era pare al comunismo, ¿sí? Y me pasó antes de las elecciones que ganó Biden, que vi un cartel de publicidad de Trump que decía pare el comunismo, y con mi señora lo vimos y nos reíamos mucho porque nos llevó la década del 80 en Uruguay, pero es así. Hoy en día los republicanos en Estados Unidos acusan a los demócratas de comunistas. Es algo increíble. Hace 40 años en Estados Unidos a nadie se le hubiera ocurrido esto. Entonces es muy preocupante, insisto, que sean las derechas las que vean el peligro que llevan los musulmanes al resto del mundo. No quiero caer en eso malo de generalizar, pero el musulmán que sale de un país árabe, cuando llega a Europa o a Estados Unidos principalmente, pretenden seguir viviendo de la misma manera que vivían en su país de origen. Se fueron perseguidos por la guerra, pero sin embargo quieren repetir lo mismo al lugar al que llegan. Y en lugar de unirse, de fusionarse con la sociedad a la que están llegando, manteniendo tus tradiciones, como por ejemplo hacemos los judíos. Los judíos en el país del mundo en el que vivamos, mantenemos dentro de nuestra colectividad nuestras tradiciones, pero fuera de la colectividad somos o un uruguayo más, o un argentino más, o un español más. Eso no pasa con los musulmanes en ninguna parte del mundo. Son ellos mismos y quieren que los demás sean como ellos. Es un momento interesante el tema del partidismo. El hecho de que hablen de camarada Kamala, prácticamente sea el soviet supremo de Estados Unidos, es algo alucinante, porque ni aunque hicieran dupla Ocasio-Cortez con Bernie Sanders y ganaran 2 veces la presidencia, estaría muy lejos, pero muy lejos, ni siquiera de acercarse al Hugo Chávez que se presentó en 1998. Con lo cual, que Donald Trump diga, no, es que irme a Venezuela es más sencillo que si gana Kamala Harris vivir en Mar-a-Lago a partir de 2025. Son tonterías, pero estas tonterías, los periodistas que tendrían que hacer su trabajo, en vez de cuando les dicen, nota de prensa, el candidato fulano de tal ha dicho que está lloviendo, el redactor pone, bueno, nos ha dicho fulano de tal que está lloviendo. No, vete allí, investiga, a ver si está lloviendo,
testea a ver el pH del agua, si es que cae agua. Si no cae, este es un mentiroso, está diciendo que no llueve. El otro, el candidato opositor, dice que no llueve y tiene razón. En el caso de Venezuela, y he citado este caso porque ha reconocido el Congreso de los Diputados de España a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, el Partido Socialista ha dicho que no, podía haberse abstenido. Otros partidos que ahora están reculando y diciendo, bueno, igual las actas habrá que preguntar a ver dónde están, que el día 29 felicitaron efusivamente, presidente Maduro, bien, presidente. Pues todos esos que se quejan de por qué el PP ha hecho bandera de la defensa de Edmundo González, pues en vez de dejarle la bandera al PP, podían haberla utilizado ellos y haber hecho iniciativas propias. Estas cosas se pueden hacer, pero si te va desde el debate y dices, bueno, es que los israelíes son los malos de la película, sobre todo después de la guerra del perdón. Parece que muchos de la izquierda se quieren hacer perdonar la creación del Estado de Israel por parte de los izquierdosos que con Mapai, Ben Gurión, Golda Meir eran más cercanos a la línea socialista, y como fueron los creadores del Estado, pues luego hay que hacerse pedir perdón por las izquierdas europeas, estadounidenses, y llevan en eso. Palestina, todo lo que haga Palestina está bien. Le reconocen un Estado sin fronteras, sin población, sin nada, pero ¿dónde quieren tener la relación diplomática? Pues por supuesto en Jerusalén Occidental. Las cosas en su justa medida. Una cosita, disculpame, Juan Carlos, esto del streaming para interrumpir, no debía haberlo hecho porque es una complicación, pero nombraste a Ben Gurión, nombraste a Golda Meir. Bueno, estás nombrando ahí a dos políticos de izquierda. Hoy en Europa no existen políticos de izquierda como ellos. Ellos sí eran de izquierda. De hecho, Israel está fundado. Una de las principales patas sobre las cuales fue fundado Israel es el socialismo. Y el socialismo real. No, ni socialdemocracia, ni social... No, socialismo, 100% socialismo. Sobre eso fue fundado el Estado de Israel. Y que hoy en día, en España, esté Pedro Sánchez como líder del socialismo, a mí me genera así una alergia. Y presidente de la Internacional Socialista. Por si faltara poco. Es para mí, que me sigo sintiendo de izquierda, es una vergüenza que la gente tome como referentes de izquierda, bueno, a Maduro, no hay, es increíble, o a Pedro Sánchez, que recibió las felicitaciones de Hamás. No hay mucho más para agregar de Pedro Sánchez. Si te felicita Hamás. Bien, lo que ustedes están señalando nos remite a un tema que Juan Carlos justamente abordó en otros conversatorios y que tiene que ver con dos fenómenos típicos de la izquierda, lamentablemente, que son una constante de muchas izquierdas en la actualidad. En realidad es un tema, no es nuevo, quizás es una herencia todavía de la época soviética. De esto me acordé cuando Juan Carlos ilustró recién lo que quiso decir con aquello de la noticia sobre la lluvia. ¿Por qué digo esto? Porque se decía en la época de la URSS que cuando llueve en Moscú hay partidos comunistas en el mundo que abren el paraguas. Bueno, digamos que en la época de la URSS, con todas las desviaciones, el terror stalinista, la burocracia, el muro de Berlín y todas las barbaridades de aquellos tiempos, pero de todos modos, en aquellos tiempos de la Guerra Fría y de Vietnam y después de la Segunda Guerra Mundial, en fin, todo lo que sabemos hoy, digamos que de alguna manera se puede tratar de comprender. Pero lo que es ya incomprensible, inconcebible, es que este tipo de esquema haya trascendido después del derrumbe del sistema soviético y del autoderrumbe del comunismo en China. O sea, hay izquierdas
que siguen adheridas al esquema, al planteo digamos, bilateral, colocándose al lado de Moscú o de la China actual, que digamos, potencias que ni siquiera ellas mismas se ven de alguna manera próximas a un ideal de izquierda. Entonces esto es lo que en otros debates comentábamos como el neocampismo, como el campismo actual, que es mucho más grave e imperdonable que aquel de las décadas anteriores. Y el otro foco también preocupante y también muy peligroso es lo que se denomina el woke, o sea, esa tendencia que de antemano determina quién es el culpable más allá de lo que haga ahora. Y esto tiene mucho que ver con Israel. O sea, más allá de lo que Israel haga en este momento, por ejemplo, en la guerra contra la Jihad, contra Hamas en Gaza o contra Hezbollah en Líbano, Israel ya es señalado como culpable por representar supuestamente a una Europa blanca y colonizadora. Entonces, si ese es el punto de partida, entonces ya existe yo diría, una especie de crucifixión previa de Israel que impide un debate plural y un diálogo un poco más racional respecto de lo que sucede. Sí, van a seguir crucificando judíos. Sí, sobre todo porque esa izquierda que se manifiesta en Israel con manifestaciones de 100.000 personas, que son un número importante, pero en un país de cerca de 10 millones, el ratio es el que es. Por tanto, siempre suelo decir que vemos manifestaciones importantes. Por ejemplo, en el último trimestre de 2007 en Barcelona hubo una manifestación importante, tema de infraestructuras, déficits autonómicos que había, pero 3 meses después, a pesar de esas manifestaciones, quien ganó Cataluña las elecciones en marzo, las elecciones generales en el ámbito del distrito de Cataluña, fue el Partido Socialista de Cataluña, que era el que estaba gobernando en ese momento en España, responsable, por lo tanto, de esas deficiencias, con 25 escaños en la persona de Carme Chacón. Las manifestaciones no son votos. Hay que saber diferenciar que hay gente que protesta, hay que tomar nota, hay que saber que esa gente son ciudadanos, votan y también pagan impuestos, está bien. Hay que ser demócrata y tener consideración a todos los ciudadanos, pero luego, esa izquierda, ¿dónde está la Knesset? Que es donde se hace política, en el Parlamento. Evidentemente está la hipótesis de que Bibi quiere perpetuarse en el poder y si pudiera hacer transhumanismo y meterse en un robot, pues igual lo estudiaría, tal vez. Pero es que del otro lado tenemos a una playa de partidos que lo que quieren es echar a Bibi. Y la única amalgama, y lo vimos cuando Bibi no estuvo de primer ministro, es que Bibi no sea primer ministro. Y eso no es un argumento. El argumento es, quiero hacer unas carreteras, o unas infraestructuras, o unas escuelas, o quiero hacer algo. No que este no esté. Con lo cual el eje político parece que se ha desplazado en los últimos años hacia, entre comillas, la derecha, o eso se explica por esa política europea que trata de ver un ejemplo respecto de lo que es Europa en Israel, cuando Israel es una sociedad propia. El wokismo tiene ese problema. Los problemas que están basados en el ámbito cultural, en el esquema estadounidense, se trasplantan exactamente igual, sin la problemática estadounidense, pero para dar unas respuestas estadounidenses en una sociedad distinta. Por eso es un cagarro. Es absolutamente imposible de tragar. Pero nos lo tratan de meter con calzador. Quizá por eso hay esa diglosia entre política, sociedad, que bueno, pues parece que está grabándose en este momento. Es que lamentablemente, por ejemplo, acá en Uruguay ahora estamos en plena campaña electoral. El 27 de octubre son las elecciones. Vamos a elegir presidente, vamos a renovar el 100% del Parlamento. Bueno, acá las elecciones son siempre así. Hay lugares donde hay elecciones a medio término. En Uruguay se elige el presidente directamente y también se eligen todos los senadores y todos los diputados
que van a estar durante los próximos 5 años. Y la discusión política prácticamente no existe. Hay un candidato político que está basando su campaña en su físico y en que va al gimnasio. Después, pero pasa así, la izquierda es la más seria a la hora, digo acá en Uruguay, ¿no? A la hora del debate político, ¿sí? Cuando van al tema política internacional, patinan, porque le preguntás a la izquierda, ¿en Venezuela hay dictadura? Y la respuesta es, bueno, voy a tratar de imitar, sin reírme, con seriedad, al candidato de la izquierda que posiblemente sea presidente de todos los uruguayos, porque tienen grandes posibilidades de ganar. Él contestaría algo así cuando le preguntan, ¿hay dictadura en Venezuela? Bueno, tenemos que verlo, es un tema complicado, ¿no? Nosotros estamos lejos de Venezuela. Parecería, pero en realidad, bueno, nosotros de acá tenemos una visión que en realidad no es que sea, pero sí, tendríamos que juntarnos a conversarlo un poco más y deberíamos analizarlo, porque yo creo que puede ser que sí, pero tal vez no, porque bueno, no quiero seguir haciendo esto largo, pero tiene la capacidad de hablar durante tanto tiempo sin decir nada, y le cuesta tanto a la izquierda uruguaya cuando le preguntas, ¿hay dictadura en Venezuela? Responder, sí, hay dictadura. Es tan difícil. Tú dices que ellos se dicen, digamos, que tienen la imposibilidad de juzgar lo que pasa en Caracas por la lejanía, pero sin embargo, por lo que escuchamos, pareciera que están muy próximos de Israel por las definiciones sí, que dan. Estamos a 2 pasos, podemos ir nadando a Israel prácticamente. A la hora de opinar de política internacional, sí. Lo digo siempre, no Jews, no news. Es así, si no hay judíos no hay noticias. Todo el mundo, bueno, acá en Uruguay decimos que somos 3 millones de directores técnicos porque todos somos especialistas en fútbol, y parece ser que todos somos también especialistas en solucionar el conflicto de Medio Oriente, porque es tan fácil, porque acá le preguntás a cualquiera, sea de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo, y te solucionan el problema en 2 patadas. Es facilísimo, no sé cómo no se han dado cuenta. Pues entonces habría simplemente que coger a un grupo de trabajo de Uruguay y llevarlo. Sí. Bueno, que el primer ministro de Israel se lleve un gabinete técnico de uruguayos y ya está, resuelto. ¿Puedo ponerme en el papel de periodista? Sí. Moshe, ¿Sí? vos que sos un Haber Kibutz, o sea, un hombre que toda la vida ha vivido en un kibutz, no sé en qué año hiciste Aliá, pero que tenés una 1974. 74. ¿Cómo ves a Netanyahu como primer ministro hoy, en este momento? Bueno, esto trasciende lo que se comentaba hace un instante en cuanto a un enfrentamiento entre izquierdas o derechas. Porque en este momento hay una confrontación entre Bibi y los altos mandos del ejército. O sea, en este momento Netanyahu, y yo creo que coincido con aquellos que piensan que los móviles que lo animan son más de carácter personal que ideológico, está enfrentado al pensamiento o a lo que tendría que ser de alguna manera, digamos, el objetivo estratégico del ejército de Israel, que ve como prioritaria la liberación de los cautivos en Gaza a través de negociaciones, y consideran que Netanyahu, cada vez que existía algún tipo de posibilidad de esa liberación, ha torpedeado estas
negociaciones. Sobre esta puntualización existe prácticamente un consenso entre, digamos, el comando, el Estado Mayor del Ejército. O sea, esto va más allá de la sociedad política, no es ya un problema parlamentario, es un problema un poco más profundo y más grave. Probablemente si convocan a elecciones, cosa que Netanyahu es lo último que quisiera hacer, entonces sea electo un nuevo gobierno de derecha o de centro derecha, pero sin Bibi. Existe ya un agotamiento, por lo menos eso es lo que se percibe en la calle, respecto de Netanyahu, de su personalidad. Me animaría a decir entre nosotros que también de su señora esposa y de su influencia digamos, en la vida política de Israel. Pero de todos modos, más allá de las disidencias que se puede tener con Netanyahu, no cabe duda que hay que reconocer su talento para para maniobrar en esta situación tan compleja y tan difícil, y así como a él le cuesta asumir el fracaso en cuanto a lo que nos pasó, me pasó en octubre del 2023, por el contrario, le resulta muy fácil tomar el rédito de los éxitos que se tiene en este momento, por lo menos por ahora, con el Líbano. O sea, si van a haber elecciones, es evidente que él se va a adjudicar a sí mismo el éxito del operativo con los telemensajadores, con los beepers en el Líbano. Yo creo que lo de Netanyahu es un fenómeno que va más allá de la guerra actual, más allá del enfrentamiento entre izquierdas y derechas, más allá del problema acuciante de la sociedad israelí el año pasado. Ustedes se acuerdan, antes del estallido de la guerra, que era la reforma judicial que animaba Netanyahu. Entonces es un fenómeno. Yo decía al principio que a veces me parece que no tenemos suficiente perspectiva, porque estamos tratando un tema de lo que se llama historia reciente, historia inmediata, pero el fenómeno de Netanyahu, con tantos años de gobierno, entonces es un tema que evidentemente va a tener que ser estudiado también en el futuro como lección política, ¿no? En efecto, la historia nos ofrece una visión sobre las personalidades que marca que las personas pueden tener momentos de debilidad y que los liderazgos colectivos siempre son buenos porque suplen esa debilidad de una persona en concreto con otras personalidades que puedan sobreponerse. Recordemos en 1967, la Guerra de los 6 días, Levi Eshkol, en última etapa, se hunde personalmente, y es en ese momento de debilidad cuando surge esa foto histórica entrando en Jerusalén, en la zona vieja. Levi Eshkol estaba desaparecido, Uzi Narkis, Isaac Rabin y Moshe Dayan entrando, y con esa foto canónica. Luego será Moshe Dayan en la Guerra del Perdón, en las primeras horas, quien sufrirá un colapso. Hasta los más grandes les puede sufrir esta circunstancia y tuvo que ser retirado discretamente por Golda Meir. Por tanto, esta situación en la que Netanyahu es culpable del 7 de octubre por inacción, ¿no? Él no hizo nada de ser responsable de que entraran, pero por el asunto de que la gente estaba mirando a Hezbollah, al posible tal vez Cisjordania, que hubiera algún problema por ahí, y por lo tanto todo el esfuerzo lo tenían enfocado allí, y descuidaron un poco el tema de Gaza. Recibieron algún informe, no es urgente, lo traspapelas, lo guardas en un papel. Luego Netanyahu ha funcionado
Pues aparentemente sí. Le echan la culpa a los Estados Unidos de haber puesto palo en las ruedas. Le echan la culpa a Benny Gantz de haber traspapelado el asunto en el Consejo de Guerra. Ahora no está. Ahora está solamente Netanyahu. ¿Tiene intereses particulares? Sí. ¿Es el apropiado porque tiene nervios de acero? Pues parece que de momento está demostrando. ¿Es Netanyahu el único que tiene que liderar esto? Pues obviamente no. Porque los liderazgos unipersonales llevan a situaciones muy problemáticas y Israel es una democracia, no una teocracia unipersonal, como es el Ayatollah Khamenei, que sería la contraparte. Porque en el tablero, Hezbollah, Hamas son peones. El que está al otro lado de la partida es Khamenei en Irán. Sí, Irán es claro, Irán es el eje que está no solamente detrás de Hezbollah, sino de toda esta órbita que comenzó el 7 de octubre del pasado año con el ataque que sufrimos de parte de la Jihad Islámica y de Hamas desde Gaza, pero luego vimos cómo se añadieron los ataques de los hutíes desde el Yemen y de los grupos terroristas desde Irak y de toda esta escalada que se está produciendo ahora con Hezbollah. Ahora, todos estos agentes de Irán me parece, están cubriendo a Irán para evitarle a Irán un enfrentamiento global directo no solamente con Israel, en este caso también con Estados Unidos. Mi impresión es de que Teherán tiene un profundo temor de un enfrentamiento total y trata de evitarlo, y Hezbollah en este caso está frente a un dilema, yo diría, existencial, porque por un lado no puede cejar en sus esfuerzos bélicos, pero por otra parte, si exagera en el acoso bélico, entonces puede arrastrar a toda la zona a una confrontación de impredecibles consecuencias. Claro, el problema que yo veo es que Hezbollah no tiene la opción de rendirse, que en cierta forma es lo que le pasa a Israel también. Si Israel se rinde, deja de existir. Hezbollah, si se rinde, ¿para qué existe? ¿Cuál sería su objetivo, su razón de existir? No sería lógico, no tendría por qué existir Hezbollah. Lo mismo le pasa a Hamas, que hoy en día ya dejó de ser una fuerza como era hace un año, para convertirse en una pandilla más de las que pelea por el poder en un barrio ¿no? Es eso lo que es hoy en día Hamas. Más allá de que los ciudadanos del sur siguen estando en peligro porque siempre hay alguna lanzadera pronta, Hamas militarmente fue totalmente aplastado. Y a Hezbollah le va a pasar lo mismo. Va a llegar un momento que va a estar totalmente aplastado. Irán lo que necesita es tiempo para poder terminar su carrera atómica. Irán sabe que si hoy lanza algo desde territorio iraní hacia Israel, se terminó, se acabó. No pero lo hicieron, el 15 de abril es lo que hicieron. Sí, y lamentablemente no se reaccionó a la altura. No se reaccionó a la altura. Y ahí el gran responsable fue Estados Unidos. Porque lo que debió hacer Israel cuando fue atacado por Irán fue destruir la central atómica. No había otra posibilidad. Sin embargo, lo que hizo fue destruirles las defensas antiaéreas rusas, que son totalmente inoperantes. Que es algo que ya había hecho Israel 2 veces. Una en 1981 en Irak, y en 2007 un ministro de defensa laborista, Ehud Barak, en Deir el-Zor, con el programa conjunto entre Siria, Irán y Corea del Norte, que estaba metida a las zarpas en ese proyecto nuclear
que bombardeó Israel para, imagínense, solamente los que nos están escuchando, un escenario en el que se llega a la revuelta árabe de 2010 y la guerra civil en Siria, con una Siria que tenga armas nucleares. ¿Cómo hubiera sido eso? ¿Quién lo evita? Israel, en 2007. Pasó lo mismo en el 80 con la central atómica en Irak, que destruyó Israel, que Ronald Reagan se enteró al otro día. Estaba desayunando y leyendo el diario cuando entró un asesor y le dijo: presidente, ¿se enteró lo que pasó? Y al otro día de eso, la ONU sancionó a Israel, como no podía ser de otra manera. Fue lo de Reagan fue más divertido, que sancionó a Israel durante creo que una semana, ¿no? Sí, debían de haber entendido que el responsable de la proliferación nuclear no fue otro que Francia. Ese gran tapado habitualmente, que era el que vendía productos aquí y allá, porque bueno, vendemos queso, vendemos paté, también vendemos centrales nucleares a los países, total es hacer negocio, y al final te encontrabas con que países árabes querían tener el arma nuclear, y algunos países que tienen el arma nuclear, por ejemplo el Reino Unido, Francia, pues tienen un arsenal para disuasión. Incluso el loco de Rocketman pues tiene algunas armas pues ahí para que no le toque nada y puedan seguir robando a manos llenas y tengan su comando tecnológico para hacer robos a distancia y todas estas cosas. Pero el problema es el que quiere una. Y creo que a la Ayatollah con una le basta, para borrar del mapa a la entidad sionista y ser feliz. Porque lo que habéis comentado antes respecto de Hamas, es complicado el acuerdo para los rehenes, porque sabe perfectamente Sinwar que si no tiene la protección de los rehenes es pasto del pasaporte para las Islas Vírgenes. Sí, por lo sí. Que en la intervención en el norte, si es que hay una intervención, hay varias preguntas. Una, ¿es para cumplir la resolución 1701? Es decir, que del sur del río Litani Hezbollah esté desarmada y deje de existir. Claro, si deja de existir ahí, pues ¿para qué va a existir en el resto del estado libanés? Lo lógico sería que hubiera unas fuerzas armadas libanesas, un jefe de estado, un gobierno y que hubiera un estado libanés viable. Pero eso sería harina de otro costal, casi tan complicada como que Israel tenga una constitución escrita. Si entra, será una operación terrestre hasta el río Litani, enfrentando el valle de la Bekaa, de Baalbek para arriba. Eso nos enfrentaría otra vez al año 81, 82, operaciones que se hicieron en aquellos tiempos. Sería una historia que no se quiera repetir. Una historia que el ejército de Israel no quiere repetir. Por eso la Fuerza Aérea está actuando como está actuando, ¿no? Creo que cuando Israel entre por tierra va a entrar con mucha más seguridad que la de la guerra del Líbano del año 82. Va a ser otra historia. Con lo cual estaría aprendiendo del modo estadounidense de aplicar la Fuerza Aérea primero, porque habitualmente Israel suele hacer un bombardeo de unas horas o un día y luego entra. Pero parece que ahora es algo distinto. Por ejemplo, en el caso del 99, en Kosovo, la OTAN bombardeó durante 90 días, aunque evidentemente Israel no va a tardar 90 días, pero quizá la filosofía sea esa, laminar y luego avanzar sobre los restos, aunque también está el asunto de los búnkers, que es también algo problemático ahí. Ese es el problema, la red de túneles que sí se sabe existe en el sur del Líbano y que es más grande, o sería más grande que la que existía en Gaza, ¿no, Moshe? Pero es una alternativa muy, muy conflictiva si uno tiene en cuenta la historia de las presencias militares anteriores de Israel, tanto en el conflicto que estalló en junio de 1982, lo que se llama la Operación Paz para Galilea, como la Segunda Guerra del Líbano, ¿cierto? De 2006. Acá, en ambos casos,
una presencia militar prolongada de Israel no asegura o no tiene el rendimiento que se puede esperar. En general, se puede decir de que los mejores éxitos, si se puede denominar de esta manera, militares de Israel, tienen que ver con operativos breves y contundentes que quizás ya hoy día no se puedan repetir, cuando el ejemplo clave es, por ejemplo, la guerra de los 6 días, o sea, el ataque Blitz, producido el 5 de junio de 1967, pero hoy estamos frente a una situación tanto regional como internacional muy distinta, que hace muy difícil un operativo de estas circunstancias. Y entonces lo que sucede es de que Israel ya está en este momento en el lodo, porque la guerra en Gaza ya se va a cumplir ahora un año, y esta presencia militar tan constante en Gaza debilita la posibilidad del envío de fuerzas mayores para enfrentarse hoy día a Hezbollah. Entonces el ejército está en un dilema entre sur y norte, porque a pesar de toda la capacidad tecnológica, del milagro de los Vipers y de otros grandes de logros, estamos hablando de todos modos de un país pequeño con un ejército cuantitativamente limitado. De manera que me parece que la situación es más compleja de lo que se puede percibir. Sí, claro, el ejército de Israel es muy pequeño y las victorias que han tenido ha sido principalmente por la inteligencia. No me refiero al Mossad, me refiero a la inteligencia de lo que hay acá adentro con respecto a los generales israelíes y los generales que estaban del otro lado, que por suerte, tanto la guerra de los 6 días como la guerra del 73, Israel no tenía que comunicarse con otro, era él solo contra los otros, que a su vez tenían malas comunicaciones entre sí, ¿no? Con un Egipto que siendo derrotado en el campo, le decía a sus socios, no, estamos ganando, porque les daba vergüenza decir que estaban perdiendo. Los otros iban para adelante y se encontraban no con un ejército derrotado, sino con un ejército que estaba muy bien entonado. En el caso del 67, por la Fuerza Aérea, que hizo un trabajo magistral en las 2 primeras horas de guerra, y en el 73, yo no soy creyente, pero creo que algún milagro tuvo que haber habido para poder dar vuelta a aquella guerra tan difícil. Justo hace poquitos días vi la película Golda, y volviendo un poco, rebobinando lo que decíamos hoy, a lo del 7 de octubre, para mi generación, por ejemplo, yo tengo 53 años, la guerra de los 6 días y la guerra de Yom Kippur y la caída del segundo templo son más o menos lo mismo, porque yo no había nacido. Bueno, en el 73 tenía 2 años. O sea, eso lo estudié, me lo contaron, lo leí. Esto lo viví y nunca pensé que iba a vivir más allá de la distancia ese 7 de octubre. Porque imagínate que si fui a la Yomer, tenía amigos en el sur, muy cerquita de donde vos estabas. En Sikkim, por ejemplo, es un kibutz que vos sabrás, está lleno de uruguayos, y el 10, 11, 12 de octubre estaba hablando con ellos para ver cómo estaban. Por suerte pudieron contar el cuento, ¿no? Y a un Janij mío, Janij vendría a ser un alumno, Juan Carlos. Sí. Un educando. Claro, que estaba en Sikkim. Cuando hablé con él le dije, bueno, ahora vos sos un héroe. Y él me dice, no te confundas, Gustavo, el único héroe acá es Luis Suárez. Así lo vivía él. Y bueno, y a su vez, esto me lleva a una anécdota más triste.
un amigo israelí que tiene un hijo que quedó en silla de ruedas estando en combate. Tiene en la pared del cuarto lleno de dibujos que le mandan alumnos de escuela que le dicen vos sos un héroe, y él me decía, yo lo último que quiero es un héroe en la familia, solo quería un hijo. Vos, Mollé, lo entenderás más todavía. Sí, en realidad confieso que a mí, digamos, no me place, no me gusta cuando mucha gente con deseos de franca solidaridad, entonces escuchan lo que me sucedió y dicen, un héroe que supo oponerse al Hamas y escaparse del secuestro, pero en realidad yo no lo veo como un heroísmo, porque me parece que, digamos, lo hice para que nosotros, mi señora y yo, nos salvemos. Me parece que los héroes verdaderos son aquellos que dan su granito de arena, y en muchos casos dan su vida para lograr salvar la vida de otros, como pasa también en estos mismos días, en esta y en otras guerras que Israel vivió. Y a propósito de lo que tú decías de la guerra de octubre, la guerra del Día del Perdón de octubre del 73, hasta hace pocos días antes del estallido de lo que se llama acá la Espadas de Hierro, la guerra de octubre pasado, entonces se hablaba en simposios televisivos, en debates en Israel sobre los 50 años de la guerra de Yom Kippur. Y algo que me parece muy preocupante y muy difícil de asumir, que existía un consenso que una sorpresa militar como la sufrida por Israel en octubre de 1973 no se podría producir nuevamente. Y aquí de que fuimos impactados. Es cierto de que el ejército supo recomponerse rápidamente y hacer frente a la situación, pero yo puedo dar testimonio personal por lo sufrido, por lo vivido, de las largas horas que tuvimos que esperar hasta que se produjo esa intervención o hasta que yo pude ser rescatado. Entonces, en resumidas cuentas, esperemos de que se forme una comisión de investigación objetiva por el bien de Israel y para tomar mejores conclusiones que realmente impidan que se reitere este tipo de drama, porque, como se dice en criollo, esta vez zafamos y sobrevivimos, pero esto puede mover a nuevos intentos de ataque que ahora vemos que no es solamente desde Gaza. Ustedes saben de que lo que pasó hace unos días en el Líbano, cuando fue liquidada esta pandilla de jefes del Hezbollah. Ustedes saben que estaban reunidos allí tratando de analizar cómo pueden invadir el norte de Israel de un modo similar al que hizo el Hamas el 7 de octubre pasado. O sea, después de todo lo que pasó, ellos todavía estaban programando, todavía tienen en mente ese tipo de táctica. Esto es algo tremendo que yo pienso que es uno de los desafíos más importantes que Israel tiene que enfrentar para evitar riesgos similares a los que sufrimos nosotros en el sur, que se produzcan desgraciadamente situaciones similares en el norte de Israel. Ustedes saben de que en este momento decenas de miles de ciudadanos del norte de Israel se encuentran inclusive viviendo en la zona en la cual yo me encuentro ahora, o sea, han tenido que abandonar sus casas
60.000 familias. Es una situación terrible, o sea, acá se dio todo vuelta, en realidad tendría que ser todo al revés. Tendría, como ustedes decían recién, que existir hasta el río Litani una franja de seguridad para Israel. Y acá pasó, el Hezbollah logró a la inversa, una zona norte libre, entre comillas, de ciudadanos que está así siendo atacado constantemente, y ahora todo esto está, inclusive está peligrando la zona centro-norte. De modo que todavía es difícil predecir cuál va a ser el desenlace del actual enfrentamiento. Y con permiso de Juan Carlos, cambiando un poquitito el tema, hace unos días la ONU votó una resolución de condena a Israel en la que prácticamente le faltó ponerles pedimos a los judíos que entren a las cámaras de gas y esperen. Le faltó eso, ¿no? O sea, Israel no tiene derecho a la defensa, vuelta a las fronteras del año 67. Yo a todos los europeos que lo votaron les diría vuelta a las fronteras de 1914 y vuelta en América a las fronteras de 1492, porque es igual de realista. Porque es igual de realista pretender, aparte, volver a las fronteras del 67. ¿Qué significa? ¿Entregarle Gaza a Egipto y Cisjordania a Jordania? La ONU realmente se ha convertido en cómplice del terrorismo a través de la UNRWA y además ha demostrado que es un lugar de corrupción donde tenemos a los políticos que han fracasado en sus países. Lo explico. Yo soy candidato a diputado, no me alcanzan los votos, no soy electo diputado. Entonces viene el canciller y me dice, Gustavo, vos que viniste a todos los asados, que viniste a todas las cenas, que pusiste un montón de plata, que siempre has estado con nosotros, ¿te gustaría ser embajador de Uruguay en la ONU? Bueno, sí, me viene bien. ¿Cuánto voy a ganar? Tanto. Bárbaro, voy. Y esos son los políticos que hoy están en la ONU, los que han fracasado en su país y han cobrado algún favor. No sé honestamente el nombre, no sé quién es. Dije Uruguay porque yo soy uruguayo, pero no sé ni quién es el embajador de Uruguay en la ONU. Pero una vergüenza igual Uruguay votando, absteniéndose en esa votación. De cualquier manera, es bueno recordar que de los 124 votos que condenaron a Israel, 100 son dictaduras. Pero bueno, yo creo que ese es un dato contundente, pero yo no estoy de acuerdo contigo con lo que señalabas anecdóticamente recién, porque me parece que la responsabilidad la tienen los gobiernos que dan aval a este tipo de políticas. O sea, no se trata solamente de una actitud formal. Las barbaridades que se hacen en las Naciones Unidas conducen a guerras, profundizan conflictos, injusticias, y la responsabilidad recae sobre las capitales, no solamente sobre el enviado circunstancial a las Naciones Unidas. Sí, ciertamente. El hecho de que los enviados sean políticos fracasados demuestra en el campo de batalla lo que está pasando. Sí, por ejemplo, a Antonio Guterres le habría gustado ser presidente de Portugal, no lo fue, y es secretario general de Naciones Unidas, porque Portugal, siendo pequeñito, pues tiene cierta incidencia, teniendo a Durão Barroso como presidente de la Comisión Europea, y ahora a Antonio Guterres, que curiosamente antes era el responsable de los refugiados de ACNUR, que es diferente de la UNRWA, que es solamente para los palestinos, estos privilegiados, que tienen hasta una organización para ellos solitos, porque como alguna vez creo que te he escuchado, Gustavo, comentar en tu canal, los palestinos son los que tienen que sufrir a Hamas y un régimen corrupto de la autoridad palestina,
que no tiene ninguna vocación de convertirse realmente en un Estado, porque un Estado tiene impuestos, tiene funcionarios, tiene una organización regular, y evidentemente eso eliminaría la posibilidad de las corruptelas y de mover dinero por aquí y por allá, que tienen actualmente en un sistema bastante cleptocrático. Evidentemente, la votación de la ONU, cuando uno mira el titular, arriba hay una palabrita que ponen que es importante: opinion. Opinión. Es decir, que es la opinión de alguien lo que se está votando, escrito. Es como si hacemos ahora un artículo de opinión y el Consejo de Seguridad o la Asamblea lo votan. Bueno, pues puede tener cierta gracia, cierta ilusión para el autor del informe, pero no deja de ser una opinión de parte que está siendo manipulada y utilizada, porque claro, como esto viene de no sé quién, de el ámbito del tribunal, recordemos que la familia del señor Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, está imbricada con la familia de un jerarca importante de Venezuela, que no es un país democrático sino una dictadura. Con lo cual, ahí tenemos bien interesante que este señor Khan, un británico, a pesar de origen pakistaní, pues tiene esta raigambre en esta élite anti-sionista. Y lo que comentabas en la otra parte, el tema de las fronteras. Lo del norte, por ejemplo, la retirada unilateral en aquella última etapa de paz de los años 90, cuando en teoría en el año 93-94 el acuerdo de Oslo decía que en 5 años tenían que ser los palestinos un estado. La Autoridad Nacional Palestina se iba a foguear 5 años para convertirse en un estado en el 98-99. No sucedió. Pero en el año 2000, cuando estaba terminando el segundo mandato de Clinton, hicieron votos en Camp David, luego en Sharm el Sheikh en enero del 2001, por hacer un acuerdo definitivo, porque llegaba el mal, el señor Bush. Luego ha llegado Trump y le ha hecho bueno al señor Bush, lo cual ciertamente es para hacérselo pensar. La idea, evidentemente, es que esa retirada unilateral a la Blue Line, la zona de la línea azul, que arbitrariamente alguien lo ha puesto, pero no es una frontera internacional. Tampoco es una frontera internacional la del 48, que era la línea verde. La ocuparon porque Egipto y Jordania se metieron a quitarle el territorio a los palestinos árabes, porque Palestina también era palestinos judíos. Fronteras no hay, más allá de las acordadas, por ejemplo, en el 78 con Egipto, que es así, es un tratado bilateral, o con Jordania en el 94, pero para eso se tienen que acordar, lo mismo que hasta el siglo XIX no se acordó una frontera entre Portugal y España, hasta que no se pusieron los dos actores a una reunión bilateral, y entonces, bueno, a ver dónde ponemos la frontera. Pero es que, claro, primero hay que reconocer al otro. La gente tiene que reconocer a Israel, ahí están los acuerdos de Abraham. Primero te reconozco como Estado y luego, entre los dos, miramos a ver dónde empieza un país y termina el otro. Sí. Acá yo creo que nos encontramos ante un problema, que es que esta vez Israel no va a parar como paró en guerras anteriores, que ya hemos nombrado muchísimo a esta altura, la guerra de los 6 días o la guerra de Yom Kippur. Acá lo único que cabe es una capitulación, una rendición incondicional del enemigo. Si no, algo sonó por ahí y vi la cara de Moshe mirando para el costado. Si no, creo que no vamos a seguir en este mismo círculo vicioso. Rendición incondicional del enemigo para que Israel pueda continuar desarrollándose como país y poder vivir en paz, judíos, árabes, cristianos y bueno, toda esa diversidad que hay en Israel. Sí, pero es una posibilidad muy difícil, no solamente por las limitaciones militares, porque estamos hablando sobre grupos terroristas. O sea, a pesar de que, como decíamos al principio, han obtenido una cierta legitimidad internacional,
pero son grupos terroristas, o sea, no tienen la disciplina que se le puede reclamar a un Estado soberano. Y entonces puede que exista un debilitamiento importante y muy necesario a nivel bélico, pero esto no necesariamente se va a traducir desde el punto de vista, digamos así, diplomático, político o racional. Este es uno de los grandes peligros. Y también tiene que ver con lo que ustedes señalaban antes, que es la sombra de Teherán. O sea, mientras persista la sombra terrorista de Irán, entonces va a ser prácticamente imposible la desaparición de la amenaza local puntual de Hezbollah, del Hamas y de la Jihad Islámica. Bueno, justamente a Irán me refería con la rendición incondicional, ¿no? Hamas y Hezbollah simplemente tienen que ser aplastados militarmente, no hay otra. Y en el caso de Irán, habrá alguna revolución interna, no sé, pero otra cosa que no le veo salida es la intervención militar para destruir la central nuclear que tiene Irán. O sea, ahí solamente cabe una bomba. No hay otra opción, no hay otro tipo de negociación, porque claro, porque Israel le dice hay que negociar con Hamas. No existen las negociaciones con Hamas. Con Hamas lo que hay son extorsiones. Mientras haya un rehén, no existe negociación, lo que existe es extorsión. Sí, porque haciendo un escenario hipotético, imaginemos que ahora está corriendo Irán para obtener el arma nuclear. Imaginemos, porque evidentemente sabemos que el 7 de octubre es porque estaba a punto de darse el reconocimiento de Arabia Saudí por parte de Israel, estaba a punto, y por tanto eso hubiera finiquitado cualquier posible influencia de Irán en la región. Imaginemos que se da, por mediación de Estados Unidos, la idea de que Irán tiene el arma nuclear, Irán deja caer a Hamas y a Hezbollah, a cambio de que haya una suerte de estado de cosas en las que Irán puede dedicarse a sus cosas, negocio, pero siempre que la teocracia no se toque, como le sucede a el Rocketman de Corea del Norte. Claro, ahí Israel seguiría estando en cierta medida inseguro, porque Irán se fundamenta en el ámbito de la teocracia de los ayatolás en la destrucción del Estado de Israel. Lo mismo que la carta fundacional de Hamas o el propio Hezbollah. O de los hutíes. Los hutíes que no tienen frontera con Israel tienen la organización que los representa, entre comillas, lo que sería su gobierno, su autonomía, tiene en su carta fundacional como objeto la destrucción del Estado de Israel. Yo todavía me pregunto cómo llegó a manos de los hutíes un misil como el que tiraron, que cayó creo que cerca de, no me acuerdo si cerca de Tel Aviv o cerca de Haifa, pero ese misil de hipersónico con combustible sólido. Lo único que se me ocurre es algún mafioso ruso que se los haya vendido. No sé cómo llegó hasta ahí. ¿Ustedes tienen idea de algo de eso? No cabe duda, lo consignábamos antes, que acá hay un claro eje constituido, una vez más, por China, por Corea del Norte, por Rusia, con Irán, y que ellos constituyen la fuente de abastecimiento, a veces pública y otras veces clandestina, de todas las agencias terroristas que van desde el Yemen hasta Hezbollah, pasando obviamente por lo que decíamos antes de la Jihad y del Estado de Hamas en Gaza. Y por eso también me resulta difícil, por más optimista que yo trate de ser, de creer que se pueda solucionar al corto plazo el tema del peligro nuclear iraní, porque está avalado por Moscú. Y el aval de Moscú no es un aval que tiene que ver solamente con un interés geopolítico externo.
en realidad lo que se juega para Moscú es lo mismo que está pasando ahora en Ucrania. O sea, algún tipo de derrota de Irán es también una derrota personal para Putin. Y por eso ellos no van a renunciar, no van a ceder a su apoyo y a la consolidación de este eje. Quiero aprovechar esta oportunidad también para referirme a algo que comentaba hace unos instantes Juan Carlos en relación a la agencia de apoyo a los refugiados, porque la UNRWA, que es la agencia pro-palestina, justamente hoy publicaron un reclamo para que sus empleados que están acusados de ser partícipes de las masacres y violaciones ejecutadas el último 7 de octubre sean juzgados. O sea, que una organización que en realidad es una organización representativa de las Naciones Unidas le está dando aval al terror y a la violación. Es increíble, no hay más para agregar. Tendría que decir malas palabras y sigo sobre el tema. Sí, eso es inaceptable, como ese periodista que no lo encontraron con el micrófono sino con el AK, o ese supuesto trabajador humanitario de Médicos Sin Fronteras que también le pillaron con el carrito del helado cuando su actividad principal no era esa sino la de terrorista, lo mismo que Ismael Haniyeh, era profesor de la UNRWA y evidentemente acabó sus... el karma acabó en las Islas Vírgenes, que es donde residen los malvados. Es por lo tanto ciertamente un asunto interesante, porque uno escucha las sesiones del Consejo de Seguridad y parece que el mundo es algo muy distinto, pero ese mensaje ciertamente luego en Europa lo compran muchos. Y el discurso de antes Servan, ahora Danny Danon, que ha vuelto con sorpresa, porque él se fue hace como 20 años y acababa de llegar un tipo ahí más o menos estilizado, un palestino, y ha vuelto y ha dicho, ahí va, pero sí, el embajador palestino es el mismo, lleva aquí 20 años. Ya, como decía, estrategias militares prácticamente no es que él haga a la silla ya tiene la ergonomía de la espalda del embajador palestino. Y ahora que dijiste embajador palestino, esto es como una ensalada, ¿no? Porque vamos y venimos en diferentes temas. Me acordé del embajador iraní en el Líbano, que perdió un ojo por tener un Viper. Se ve que era parte de la organización terrorista Hezbollah, ¿no? Además de embajador. Tenía 2 sueldos. Sí, ¿Qué hace un Viper en las manos de un embajador? O sea, bueno, ¿qué más pruebas necesita el mundo? ¿Qué más tienen que ver? Si Israel tira una bomba, tiraron una bomba, ¿cuántos civiles peligraron? Si Israel les liquida uno por uno, no, mirá lo que están haciendo, pero estaban vestidos de civil. Es increíble. O sea, no importa lo que haga Israel, es el culpable, en lo que sea. No he visto ninguna foto de ningún lanzador de cohetes en Gaza que vaya uniformado. Todos van vestidos de civil. Son todos civiles, claro. Sí. Y evidentemente esa era la oportunidad ahora, porque están descabezados, no tienen comunicación entre ellos. Es un plan que dicen algunos que se empezó a pergeñar hace 15 años, con lo cual Israel aprende de sus derrotas o de sus victorias o de lo que pase, aprende siempre. En 2006 pasó lo que pasó, que al final no queda claro quién salvó a quién. Si la ONU, que se metió también en ese momento, en 2006, para parar la guerra, salvó a Hezbollah. En Occidente se dijo, no, la ONU ha salvado a Israel de una derrota segura, lo cual, visto en perspectiva, me da que pensar, porque habitualmente cuando se mete la ONU es para atarle a Israel un brazo o los dos directamente a la espalda. Y ahora tienen muchos problemas para saber en quién confiar.
es un momento en el que tienen todo dudas de que ha explotado los Vipers, han explotado los walkie-talkies, han explotado paneles solares. Sí, sí, los que están en cuevas deben de mirar todos los días las rocas, a ver si tienen la misma forma o alguna cambió. Creo que ninguno puede dormir tranquilo. La guerra psicológica creo que terminó con los Vipers, ¿no? Hay gente que estoy seguro que no duerme desde ese día. Gente, terroristas de Hezbollah. Y que el desafío más importante sería poder tener esa vuelta de esas familias al norte, tener una resolución que complemente esa 1701 ya cumplida, la destrucción de Hezbollah, y si se pudiera soñar el hecho de que el Líbano pudiera convertirse en un espejo de Israel y ser un lugar democrático, con un Estado, con democracia, con libertades. Eso quizás soñar un poco más elevado. Inclusive Israel le ha ofrecido al Líbano participar en la, ¿cómo se llama?, la plataforma marina que está extrayendo gas. Israel le ha ofrecido al Líbano participar de eso, poder tener gas a un precio ridículo para poder salir adelante. Israel es el único país en el mundo que le dio a los palestinos la posibilidad de tener un Estado propio. Es el único país en el mundo. Y uno tiene que soportar que se lo acuse de apartheid y se lo acuse de genocidio. No sé qué película, no sé qué han visto, no sé qué han tomado, pero es una vergüenza. Hay cierta esperanza ahí porque en las últimas elecciones en las que pudieron votar los libaneses, a Hezbollah le votaron un 20%, con lo cual se puede inferir o pensar que hay como un 80% de libaneses que no están con Hezbollah. Ojalá así sea. A mí realmente me parte el alma cuando veo que es bombardeado Beirut, porque entiendo que ahí sí hay un montón de gente inocente viviendo. Debo reconocerlo, no me pasa lo mismo con Gaza, porque vi cómo salían a repartir caramelos y a celebrar los propios gazatíes, los propios civiles, con cuerpos de israelíes que habían sido violados y asesinados. Entonces, no siento lo mismo por uno que por el otro, más allá que evidentemente duele la muerte de cada niño, sea donde sea, porque los niños son inocentes. Pero el otro día hablaba con un amigo, también de Ayomer, que es médico reservista en el ejército de Israel, que ha servido en esta guerra. Hablaba con él y le decía, qué horrible a veces sentir cierta felicidad porque otro murió. Y él me decía, vos sabés que yo luchaba contra lo mismo, pero hoy en día pienso que si uno de ellos muere, uno de nosotros está vivo. Entonces ya no siento nada. Es horrible tener que llegar a esos niveles por culpa del terrorismo, a tener que deshumanizarse para poder sobrevivir. Pues creo que en buena medida podemos ir dando una especie de conclusiones, aunque no se concluya el asunto, sino se esté abierto todavía a esa resolución, que esperemos que pueda avanzar en ese principio que fue los acuerdos de Abraham, porque el objetivo, claro, es una estabilidad, una paz, una tranquilidad, unas relaciones diplomáticas normales. Incluso en los años 90 se habló de que Israel podía meterse en la Liga Árabe, o puede haber proyectos de integración regional, por ejemplo, entre un Estado libanés viable e Israel, acuerdos en el que pueda estar Jordania, la relación con Egipto, Arabia Saudí, los países del Golfo.
siempre hay elementos de concordancia. Chipre como vehículo para ligarse con Europa a través de Grecia. Las potencialidades son muchas, y si uno mira un poquito más hacia afuera, encuentra a India con vocación de hacer un corredor que pase por Arabia Saudí e Israel en dirección a Europa, con lo cual la potencialidad es enorme, pero para eso ciertamente debe haber paz y estabilidad, y el único que pone palos en la rueda es el terrorismo, Hezbollah, Hamas, y de fondo el que está en Teherán. Por lo menos esta sería mi visión del asunto y el mejor de los deseos, porque claro, los acontecimientos se van a ir desarrollando, lo queramos o no, que habrá que esperar a ver cómo suceden. Bien, yo con el permiso de Moshe te voy a dejar para el final, porque estás en Israel y sos protagonista de esto. Y cuando yo hablo de política israelí, siempre trato de decir, analizo la situación por arriba, pero la política israelí la tienen que decidir los israelíes. Los judíos que estamos fuera de Israel, a veces lo que necesitamos es que los israelíes nos escuchen, para que sepan que acá afuera también estamos peleando una guerra contra el antisemitismo y que la estamos perdiendo, y es una guerra pero muy difícil. Pero para ir redondeando, dar algunas informaciones que de repente hay gente que no lo sabe. El puerto de Haifa es uno de los objetivos de Hezbollah. El puerto de Haifa está privatizado y el dueño del puerto de Haifa es la India. Parte de ese puerto que está privatizado, a su vez, está subcontratado, o hay un puerto nuevo al costado que es chino. Así que si Hezbollah llega a embocarle, porque cuando ellos tiran más o menos por ahí, no son armas de precisión. En la pasada madrugada murieron 72 vacas en un tambo, y es uno de los grandes éxitos militares que ha tenido Hezbollah. Lo anterior habían sido 2 gallineros. Y los judíos siempre ponemos un poquito de humor donde sea, porque es nuestra escapatoria. Si uno de esos misiles que lanza Hezbollah llega a caer en el puerto de Haifa, esto va a tomar otras dimensiones, porque reitero, ese puerto está en manos de la India y de China. Bueno, la presencia china es un tema como nos va a dar oportunidad quizás para un reencuentro y para otro debate, que es los riesgos de la presencia china, no solamente en Israel, porque no es secreto para nadie de que la presencia supuestamente laboral o comercial de China, tanto sea en el puerto de Haifa como en la construcción de la red de trenes subterráneos ahora en el centro del país, está ligada a los intereses de inserción, diría en voz baja, de espionaje por parte de China en nuestra zona, de modo que es también un tema bastante espinoso. Pero en referencia a lo que comentaba antes Juan Carlos respecto de posibilidades de arreglo, de cierta convivencia, no me animaría de llamarlo paz. Me parece que es muy temprano ahora, a pesar de que nunca debemos perder la paz como horizonte de esperanza, pero se me ocurre que quizás esta terrible guerra ha reabierto la opción de algún tipo de alianza entre Israel y países sunitas moderados, que yo estoy convencido que están peor amenazados en su existencia misma que el Estado de Israel por parte de Irán. Y en ese sentido, si existe este tipo de alianza que tiene efectivamente relación o tiene una de sus semillas en el así llamado Pacto de Abraham, entonces esto también puede tener una influencia moderadora en el actual conflicto, y quizás también es un signo de esperanza, pero eso depende no solamente de los
protagonistas actuales del conflicto, sino también cómo se va a traducir la presencia de Occidente aquí. Y en ese sentido tiene que ser una presencia mucho más fuerte y no una señal de retirada como se percibe muchas veces, especialmente en estas últimas épocas. Bien, pues ciertamente ha sido bien interesante el estar aquí y agradezco que hayáis estado conmigo y haber estado los tres en este conversatorio. Y creo que, como habéis comentado, pues puede haber más posibilidades en el futuro. Creo que para cerrar voy a hacer mío el cierre de los vídeos de Gustavo, así que se lo diré a Israel High.